Muy bien. Pues nuevamente, queridos hermanos, les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. De igual manera, a cada uno de nuestros hermanos que van a estar posteriormente mirando esta transmisión o los que se van a estar conectando, pues les mandamos un caluroso saludo desde la ciudad de Oceanside, California. Aquí es donde nos congregamos y donde estamos impartiendo la palabra del Señor. Hoy nuevamente seguiremos y continuaremos con este tema que estamos trayendo el día de hoy en base a la serie de la purificación del santuario, y en esta tarde vamos a mirar el retiro de la presencia del Señor de su templo. Eso es lo que vamos a mirar en esta tarde. En la mañana miramos cómo Dios dirigió a su pueblo para construir un santuario. El santuario que Dios le dio a Moisés, que le dio a David junto con Salomón y posteriormente a Zorobabel. Llegamos hasta el templo de Herodes y miramos que nuestra mirada tiene que estar puesta en el santuario celestial, donde Dios nos hace la invitación. Así que en esta tarde vamos a mirar esta presentación y los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar la presencia de Dios al abrir su santa y bendita palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí postrados de rodillas en este tu día santo. Y queremos suplicarte y pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra, para que así, mi Dios todopoderoso, podamos obtener sabiduría y podamos ser enseñados por Dios. Así pues, mi Dios, danos la capacidad para comprender el momento tan solemne en el cual estamos viviendo y cómo es que, si no hacemos tu voluntad, usted retira su presencia de nosotros. Por eso, pues, Señor, la Biblia nos dice que en tu carácter no cambias, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ayúdanos a comprender ese santo carácter que usted tiene, para que no podamos nosotros errar en la perspectiva de lo que es usted. Así pues, mi Dios, acompáñanos, dirígenos, pues te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Debemos de hacernos la pregunta, hermanos, ¿por qué es que Dios se retira? Lo primero que quiere hacer Dios es morar con nosotros. Y para eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29 y el versículo 43. Éxodo 29 y el versículo 43. Y le vamos a pedir para que participemos a nuestro hermano Emiliano que nos los lea. Éxodo 29 y el versículo 43. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado con mi gloria. ¿En dónde quería el Señor encontrarse con los hijos de Israel? En el tabernáculo. Ahora, versículo
43 nos dice que la presencia de Dios, ¿qué hace con el lugar donde Él se presenta? Se santifica ese lugar. Por eso la presencia de Dios santifica. Y nosotros miramos aquí que cuando Dios se presentaba en el santuario, este lugar era santo, porque la presencia de Dios santifica. Ahora, miren qué más sigue diciendo el versículo 44. ¿Qué dice el versículo 44? Y santificaré el tabernáculo de la congregación y el altar, santificaré a ti mismo, a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Fíjense lo que dice ahora el versículo 44, Éxodo 29, 44. Y santificaré el tabernáculo de la congregación. ¿Por qué es que se iba a santificar este tabernáculo? Por la presencia de Dios. Esa presencia de Dios santifica. Y miren lo que sigue diciendo. Santificaré a sí mismo, ¿a quién? A Aarón. ¿Y a quién más? Y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Así que Dios no solamente quería habitar dentro de este tabernáculo. ¿Dónde más quería habitar Dios? Con Aarón. Es decir, Dios quería habitar dentro de Aarón y dentro de los hijos de Aarón. Es decir, Dios quería morar con nosotros y en nosotros. No solamente en el santuario, sino también dentro de nosotros mismos. Versículo 45. Entre los hijos de Israel y seré su Dios. Fíjense que Dios no solamente quería habitar entre los hijos de Israel por medio del tabernáculo, sino también dentro de los hijos de Israel, de cada uno de los hijos de Israel. Ese era el plan original de Dios, que Dios habitara en el santuario, pero también en nosotros. Por eso la Biblia sigue diciendo, versículo 46, ¿cómo dice? Y conocerán que yo soy Jehová, tu Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar ¿dónde? En medio de ellos, yo Jehová su Dios. Así que hemos mirado que el plan original de Dios era morar no solamente en estos templos que estamos mirando, el de Moisés, el santuario, el templo de Salomón o el reconstruido por Herodes, sino que quiere morar también en nosotros y con nosotros. Por eso es que ahorita, ¿en dónde está Dios, nuestro sumo sacerdote? En el santuario celestial. Pero Él no solamente quiere morar en el santuario celestial. ¿Dónde también quiere morar? En nosotros, con nosotros. Ese es el plan original. Ahora, cuando Dios mora en una persona, ¿qué hace Dios en ese lugar? ¿Qué va a hacer Dios con esa persona? O con ese cristiano. Lo va a santificar. Porque lo mismo que hace con el santuario, que su presencia santifica, ¿qué es lo que hace la presencia de Dios en nosotros? También nos purifica y también nos santifica. No solamente el templo o el lugar, sino también a nosotros mismos.
Miren lo que va a decir el libro de Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26 y versículo 11. Vamos a pedirle a nuestra hermana Patti que nos los lea. Levíticos capítulo 26 y el versículo 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fíjense, ¿dónde quería poner Dios su morada? En medio de vosotros, en medio de nosotros. ¿Dónde quiere morar Dios? Aquí con nosotros. En nuestro corazón, en nuestra mente. No solamente aquí. No solamente en el santuario celestial. Quiere morar con nosotros y en nosotros. ¿Qué más quiere hacer Dios? De acuerdo al versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Así que, ¿qué es lo que nos hace ser pueblo de Dios? Que Dios esté en nosotros y con nosotros. Por eso cuando seguimos mirando, vamos a seguir leyendo que en el libro de Efesios capítulo 3 y el versículo 16, vamos a ir al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3 y el versículo 16. Miren lo que hace Dios. ¿Cómo dice hermana Patti? De quien todo el cuerpo viene. Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor 18. podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Para que os dé conforme a las riquezas de ¿qué? De su gloria. ¿Y qué es la gloria? La presencia de Dios. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que habite ¿quién? Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando nosotros vamos a un libro que ustedes van a mirar ahorita, este libro que lleva por nombre El Camino Consagrado a la Perfección. En este libro del pastor Alonzo Trevier Jones, en el capítulo 11, él nos habla de esta expresión: y yo habitaré entre ellos. Miren lo que dice, hablando del santuario. Dice aquí: cuando Dios dio a Israel las directrices originales para la construcción del santuario, que iba a ser figura para aquel tiempo presente, dijo: y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Eso ya lo hemos leído. Miren lo que sigue diciendo:
El objetivo del santuario era, ¿cuál era el objetivo del santuario? Que Él pudiese habitar entre ellos. Su propósito queda más plenamente revelado en los siguientes textos. Ya los leímos, Levítico 26, 11 y 12. Ahora miren lo que dice aquí. El propósito no era simplemente que pudiera habitar en el sentido de asentar el santuario en medio del campamento de Israel. Y ahora miren la expresión que ocupa aquí. Esa fue, ¿qué dice aquí? La gran equivocación de Israel en relación con el santuario, de tal forma que perdió casi por completo el verdadero significado del mismo. Cuando el santuario fue erigido y situado en medio del campamento de Israel, muchos de los hijos de Israel pensaron que eso bastaba. Supusieron que en eso consistía el que Dios fuese a habitar en medio de ellos. Así que cuando nosotros vamos y miramos el santuario que tenemos aquí, vamos a encontrar nosotros que los israelitas se conformaron solamente en que Dios habitara aquí. Para ellos todo eso estaba bien nada más. ¿En qué fallaron los israelitas? Que Dios habitara en sus corazones. Ellos solamente se conformaron con tener a Dios aquí en el santuario terrenal, pero ellos no fueron más allá para buscar que Dios morara en ellos. Ese fue su gran error. Por eso es que miramos nosotros que Dios va a retirar su presencia de ellos. Miren qué más sigue diciendo. Es cierto que mediante la Shekinah Dios moraba en el santuario, pero el edificio del santuario, con su espléndido ornamento, asentado en medio del campamento, no constituía el todo del santuario. Además del magníficamente decorado edificio, estaban los sacrificios y ofrendas del pueblo, y los sacrificios y ofrendas en favor del pueblo. También los sacerdotes en el servicio continuo y el sumo sacerdote en su sagrado ministerio. Sin todo ello, el santuario habría sido para Israel poco más que algo vacío, incluso aunque el Señor morase allí. Así que podemos mirar entonces nosotros que no solamente consistía en que Dios morara en el templo. Vamos a ir ahora y vamos a avanzar y vamos a ver que en los tiempos de Jesús, en el templo de Herodes, viene aquí, esto ya lo leímos en la mañana, y vamos a buscar en Mateo capítulo 27 y el versículo 38. Vamos a buscar Mateo capítulo 27 y el versículo 38. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quién creen ustedes que dio esa orden de colocar a Jesús en el centro? Miren lo que dice
el comentario de la Biblia de estudio en relación con este versículo. Ustedes lo tienen ahí abajito en sus Biblias de estudio. Dice aquí, para que miremos por qué se fue retirando la presencia de Dios del templo en la época de Herodes. Cristo fue colocado como el criminal más destacado. ¿Era Cristo un criminal? Pero sin embargo, ¿cómo lo consideraban? Como un criminal. Y vamos a ver quiénes lo consideraban como un criminal. Dice aquí, José y Nicodemo observaron cada suceso durante la condenación y crucifixión de Cristo. Nada se les escapó. Esos hombres eran diligentes escudriñadores de las Escrituras y quedaron profundamente indignados cuando vieron que ese hombre, a quien los jueces habían declarado completamente inocente, era colocado entre dos ladrones. Los jueces que habían declarado de Jesús que era inocente. Pero miren lo que sigue diciendo. Uno a cada lado y Jesús en medio. Ahora, ¿qué dice aquí? Esta posición fue ordenada por los príncipes de los sacerdotes y los gobernantes, para que mediante ella todos pudieran juzgar que Cristo era el más destacado de los tres. ¿Quiénes decidieron que se colocara a Cristo en medio? Los príncipes. Dice aquí, los príncipes de los sacerdotes. Es decir, el pueblo de Israel, estos príncipes que lideraban a Israel, fueron los que colocaron y decidieron que a Jesús se pusiera en medio de dos malhechores. Miren qué más nos sigue diciendo. Hablando de Israel, cuando Dios se va a comenzar a retirar. Ustedes lo tienen en Mateo capítulo 26 y el versículo 65. Mateo 26 y el versículo 65. Miren lo que dice la Biblia. Entonces, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Miren quién ya estaba siendo dirigido en ese momento, por quienes estaba siendo dirigido. Él. Ustedes tienen ahí la Biblia de estudio y miren lo que dice. Israel, ¿qué dice ahí? Una nación excomulgada, o como dice en el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es por su carne. Así que, miren lo que dice ahora. En Cristo, la sombra se encontró con su sustancia. Símbolo o el tipo con su realidad, el antitipo. Caifás bien podía rasgar sus vestiduras
al sentir horror por sí mismo y por la nación, pues estaban separando, ¿qué dice ahí? De Dios. Y rápidamente se estaban convirtiendo en un pueblo excomulgado por Jehová. No hay duda de que el candelabro estaba siendo sacado de su lugar. La mano del sacerdote no fue la que rasgó de arriba a abajo el hermoso velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Fue la mano de Dios. Cuando Cristo exclamó, consumado es, el vigilante santo que había sido el huésped invisible en el festín de Belsasar, dictaminó que la nación judía era una nación, ¿qué dice ahí? Excomulgada. La misma mano que trazó sobre la pared los caracteres que registraron la condenación de Belsasar y el fin del reino de Babilonia, fue la que rasgó el velo del templo de arriba a abajo, abriendo un camino nuevo y viviente para todos, encumbrados, humildes, ricos y pobres, judíos y gentiles. Desde ese momento la gente podría ir a Dios sin, como dice ahí, sacerdote ni gobernante. Fíjense lo que ocurre aquí. Esa mano invisible que rasgó el velo es la misma mano que escribió en la pared en Babilonia, que dijo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa pesado y fuiste hallado falto. Por tanto, tu imperio es pasado a los medos y los persas. Así de igual manera, esta misma mano que estaba rasgando el velo, ahora estaba diciendo, tú has sido pesado en balanza, nación de Israel, nación judía, y tu imperio o tu lugar en el evangelio ha sido pasado ahora a los gentiles. Esa mano era lo que estaba dictaminando cuando el velo del templo se rasgó. Ahora, aquí hay una expresión que me gusta y que dice, cuando Cristo exclamó, consumado es. ¿Eso dónde lo declaró Cristo? Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 30. A ver qué nos va a decir la palabra de Dios. Ahí viene la expresión que encontramos aquí. Dice, ¿cómo dice, hermana Patti? Juan 19, 30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Quién dijo consumado es? Cuando tomó Cristo, dice aquí que cuando Él probó el vinagre, dijo, consumado es. ¿Saben qué significa esa palabra, consumado es? Que estaban terminados los ritos y ceremonias que se realizaban en el templo, y que ahora, por medio de ese sacrificio, nosotros podemos entrar al santuario celestial. Eso significa que no necesitamos más templo terrenal, corderos o sacrificios, sino que ahora necesitamos la propiciación de nuestro querido y amado Salvador, que dio su vida por nosotros, y que necesitamos mirar hacia el cielo, hacia el templo celestial, donde Cristo es ministro del verdadero tabernáculo. Pero ¿saben ustedes que esta misma expresión,
consumado es que estaba diciendo él. Se acabaron los ritos, las ceremonias, las fiestas judías, los sábados ceremoniales fueron eliminados y ahora nos dirigimos hacia el santuario celestial. Esa misma expresión, consumado es, la vamos a volver a leer en otro pasaje. Ahora esa misma expresión está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 17. La misma expresión, consumado es. ¿Cómo dice hermano José? Esa misma expresión. El versículo 17. Apocalipsis 16, 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Se dan cuenta que es la misma expresión, hecho está, o como algunas versiones dicen, consumado es? Esa misma expresión, consumado es, significa que Cristo ha terminado su ministración en el santuario celestial y ahora viene por su pueblo. Todos aquellos que dieron su mirada hacia el cielo, hacia la intercesión que está haciendo Cristo por nosotros en este momento. Esas dos expresiones, consumado es. Miren qué más estaba ocurriendo cuando el sumo sacerdote se estaba rasgando su vestidura. Miren lo que dice aquí. En Hebreos capítulo 6 y el versículo 19. Vamos a leer Hebreos capítulo 6 y el versículo 19. Dice, la cual tenemos como ancla del alma segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A dónde estaba entrando ahora Cristo? ¿A cuál santuario? ¿Al terrenal o al celestial? Al celestial. Entonces, si Cristo está entrando al celestial, ¿qué está ocurriendo con el templo terrenal? Ya no está la presencia de Dios ahí. Miren lo que va a decir este comentario. Cuando Dios rasgó el velo del templo, dijo: no puedo revelar más mi presencia en el lugar santísimo. Un camino nuevo y vivo, frente al cual no cuelga ningún velo, se ofrece a todos. La humanidad pecaminosa y doliente no necesita más esperar la venida del sacerdote, es decir, el sumo sacerdote terrenal. El símbolo y la realidad, el tipo y antitipo se habían encontrado en la muerte del Hijo de Dios. El Cordero de Dios había sido ofrecido como sacrificio. Era como si una voz hubiera dicho a los adoradores: han llegado, ¿qué dice aquí? Su fin, ¿qué cosa? Todos los sacrificios y las ofrendas. Así que cuando Cristo dijo estas palabras, consumado es, se acabaron los sacrificios, se acabaron las ofrendas, y si no hay sacrificios y si no hay ofrenda, no hay necesidad de sacerdotes terrenales. Porque ahora tenemos nuestro gran sumo sacerdote.
Cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo significaba mucho para la nación judía. El velo que se rasgó significaba mucho para esa nación. Pero miren lo que ocurre. Estaba hecho con un material costosísimo de púrpura y oro, y era muy largo y ancho. Cuando Cristo exhaló el último suspiro, había testigos en el templo que contemplaron como el fuerte y pesado material era rasgado de arriba a abajo por manos invisibles. Ese acto, miren lo que dice aquí, significaba para el universo celestial y para un mundo corrompido por el pecado que un camino nuevo y vivo había sido abierto para la raza caída, que todos los sacrificios ceremoniales habían terminado con el gran sacrificio del Hijo de Dios. El que había morado hasta ese momento en el templo hecho de manos se había ido, ¿y qué dice ahí? Para nunca más impartirle gracia con su presencia. Así que, ¿qué se retiró de ese templo? La presencia de Dios. Cuando el velo se rasgó, la presencia de Dios se retiró también. Ya no había necesidad de sacrificios y de ofrendas. Ya no había necesidad de fiestas, de lunas nuevas. Ya no había necesidad de que cada Pascua se matara a un cordero. Ya no había necesidad de que cada 15 de Nisan se celebraran las fiestas de los panes sin levadura. Cada 16 de Nisan se celebraran las fiestas de las primicias. Ya no había necesidad de eso, porque Cristo es nuestra Pascua. Pero sin embargo, la nación de Israel todavía lo hace. ¿Por qué lo hacen? Porque no han reconocido ni reconocieron el expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un velo que todavía los mantiene cegados. Están esperando aún la venida del Mesías. No hace mucho, voy a ver si lo puedo poner aquí para que ustedes voy a ver si lo encuentro. Voy a salir de aquí y voy a buscar un video donde ustedes van a mirar por sus propios ojos qué es lo que todavía se cree en Israel. Voy a bajarle un poquito de sonido para que no se oiga muy fuerte. Y ahora voy a poner este video. Donde no hace mucho ocurrió, pero quiero poner uno donde no se mire cómo es que aquí vamos a poner este de aquí.
Miren, este es un video del 2021. Ahí en este video van ustedes a mirar que aquí dice la llegada del nuevo Mesías, Hizkiyahu ben David. Y ahí están muchos rabinos recibiendo al Mesías, al ungido, porque eso es lo que significa Mesías, el ungido. Y ahí lo tienen. En ese video no se muestra muy bien su cara, pero aquí ustedes lo miran, aquí miren, aquí se mira su cara. Aquí en la parte de las orillas se mira su rostro de él. Y muchos recibieron a este Mesías. Y muchos están esperando el Mesías en Israel. Pero para nosotros el Mesías ya vino y ya ascendió a los cielos. Para ellos no. Ahí está él sentado, mire cómo le besan la mano. Este es el Mesías. Mírenlo. Y muchos le creyeron. Están esperando al ansiado Mesías. Sin embargo, ¿qué dice donde estábamos leyendo? ¿Dónde está nuestro Mesías? ¿Dónde está nuestro Mesías ahorita? En el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, haciendo la purificación de este santuario, el celestial. Sin embargo, miren lo que sigue diciendo aquí. Dice aquí, el que había morado hasta ese momento en el templo hecho de manos, se había ido para nunca más impartirle gracia con su presencia. ¿De dónde se retiró? Del templo. ¿De dónde más se retiró? De Israel, de su pueblo. Imagínense, él ya vino, dio su vida, cumplió cada una de las profecías, tanto de Daniel como de Isaías, como de Jeremías, como de Oseas, como de los Salmos, como de Génesis, como las de Moisés. Cada una de esas profecías las cumplió nuestro Jesús de Nazaret, el humilde carpintero. Y sin embargo, para ellos no ha venido. Pues ahí lo tiene ya sentado. Que estamos usando la mano. Para ellos lo están esperando. Imagínense. Ahora miren qué sigue diciendo aquí. Esto lo leímos en la mañana. Dice: luego, con un gran estruendo, el glorioso velo del magnífico edificio de Herodes se rasgó de arriba a abajo, mientras el Señor se marchaba para siempre de su templo. Lo mismo que decía el espíritu de profecía. Leímos aquí que el templo permaneció en pie hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida por los romanos. ¿Saben ustedes dónde estaba escrito esa profecía? En Daniel capítulo 9. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 9, ahí nos los va a decir en esta profecía. Versículo 26.
Daniel 9:26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, ¿qué dice ahí? Destruirá la ciudad. ¿Y qué más? Y el santuario con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús lo contó en una parábola? Que Jerusalén iba a ser destruida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, el Evangelio de Mateo capítulo 22, hablando de la parábola de la fiesta de bodas que un rey le prepara a su hijo, dice en el versículo 5, después de que tuvieron en poco la invitación, y el versículo 7 al 7, del 5 al 7. ¿Cómo dice, hermano José? Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a sus siervos los apretaron y los mataron. Y oyéndolo el rey se indignó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Fíjense, le estaba hablando a los judíos, a los israelitas, a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo esta parábola? Que porque rechazaron ¿a quién? Al Mesías, al Hijo de Dios, el rey se indignó y enviando sus ejércitos en el año 70, destruyó a aquellos homicidas. Puso a fuego su ciudad, incluyendo el templo. Por eso ahorita no hay templo en Jerusalén, porque en el año 70 el ejército romano, liderado por Tito, destruyó la ciudad y el templo. Por eso no hay templo ahí. Miren qué más nos sigue diciendo este libro que lleva por nombre La Cruz y su sombra. Esto lo leímos en la mañana, hablando de los apóstoles. Dice aquí, no tenemos ninguna razón para dudar de que durante la historia temprana de la iglesia cristiana, los cristianos entendieron claramente el tema del santuario y la obra antitípica de Cristo en el cielo. Pero cuando les fue quitada la Biblia, cuando el sábado del Señor se escondió y la voz del espíritu de profecía ya no se oyó dirigiendo a la iglesia, perdieron de vista la hermosa típica representada por el antiguo servicio del santuario. Pero llegó el momento de la apertura del gran juicio en el cielo, cuando el Padre y el Hijo, con su séquito de santos ángeles, pasaron al lugar santísimo del santuario celestial. Hubo una compañía que siguió a Jesús en el santuario celestial. Esta compañía, que son los que quedaron del residuo del mensaje de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice: esta compañía que había sido recogida por el mensaje del primer ángel, amó a su Señor, y en su anhelo deseo de encontrar por qué no había venido a la tierra, se acercaron tanto a Él, que Él, es decir, Cristo, en respuesta a sus fervientes oraciones, ¿qué hizo Cristo?
dirigió su atención hacia ¿dónde? Hacia el santuario celestial. Por eso es que los pioneros fueron dirigidos al santuario celestial. Allí vieron el arca del testamento de Dios conteniendo su santa ley y reconocieron sus pretensiones sobre ellos y comenzaron a santificar el día de reposo del Señor, el servicio del santuario, el sábado y el espíritu de profecía fueron siempre unidos en tiempos antiguos. Y cuando la luz del antitípico servicio del santuario llegó al pueblo de Dios, Él les dio el espíritu de profecía nuevamente para revelarles las solemnes verdades en respecto al ministerio de Cristo en el cielo, que de otro modo no he comprendido. Miren cómo se le reveló al espíritu de profecía. Le voy a pedir a mi hermano, a lo mejor nos puede ayudar a prender la luz para que se mire un poco más claro. Miren cómo se le reveló a el espíritu de profecía. Hay un libro que ustedes tienen que se llama Primeros Escritos. Ahí en Primeros Escritos dice el don de profecía. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo. Se me ordenó entonces que observara, ¿qué dice aquí? Los dos departamentos del santuario celestial. Yo les hago la pregunta, hermanos, ¿ustedes pueden mirar esos dos departamentos del santuario celestial? Nosotros también los podemos mirar por fe. Por ejemplo, si yo les preguntara a usted, ¿qué hay en el santuario celestial, en el lugar santísimo? ¿Qué me dirían? ¿Qué dice la Biblia? El pacto, la vara de Aarón, el maná, las dos tablas de piedra, ¿qué más? Los dos querubines, el arca del pacto, la presencia de Dios. Entonces nosotros podemos mirar lo que hay en el lugar santísimo. Podemos imaginarnos lo que está allá. Podemos imaginarnos la obra que está haciendo Dios. Eso significa entrar por fe a ese lugar. Y es lo mismo que se le mostró a la mensajera del Señor. No hay nada nuevo. Se lo mostró a Moisés, se lo mostró a Salomón, se lo mostró a David, se lo mostró a Zorobabel, nos los ha mostrado a los apóstoles, a los pioneros, y ahora nos los muestra a nosotros lo que hay allá en ese santuario celestial. Dice aquí, en el primer departamento, dice el don de profecía, vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que habían figuras de oro labradas que representaban ángeles. El velo estaba levantado y miré el interior del segundo departamento, donde vi un arca, al parecer de oro finísimo. No es lo mismo que hemos mirado en la Biblia. Entonces, si lo hemos mirado en la Biblia, ¿por qué no podemos decir que ella también lo miró? O que nosotros la hemos mirado. Si yo les preguntara a ustedes qué hay en el lugar santísimo, me dirían lo mismo que está escrito aquí. 2 hermosos querubines estaban de pie. ¿No es eso lo que dice la Biblia? 2 hermosos querubines en cada extremo del arca, con las alas desplegadas sobre ella, y tocándose una a otra por encima de la cabeza de Jesús, de pie
ante el propiciatorio. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contemplaba con interés la ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro. Yo les hago la pregunta, ¿no es lo mismo que está en Hebreos 9, 1 y versículo 2? Lo mismo. Por eso Dios mostró en visión al don de profecía esta visión del santuario. Miren lo que dice aquí. Al expirar Jesús en el Calvario exclamó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en dos mitades, para demostrar que los servicios del santuario terrenal, ¿qué dice ahí? Habían acabado para siempre. Que Dios, ¿qué dice aquí? Ya no vendría al encuentro de los sacerdotes ¿de qué? De ese templo. ¿Cuál templo? El terrenal, el que estaba en los días de Jesús, cuando estaba Herodes. La sangre de Cristo fue derramada entonces e iba a ser ofrecida por Él mismo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8. En 1844 es cuando Cristo entró al lugar santísimo para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Así que ¿de dónde se retiró la presencia de Dios? Del santuario, del templo que estaba allá en Jerusalén, del templo que está en Israel, del templo que miramos en la mañana, donde está una mezquita musulmana y donde todos, llámense evangélicos, pentecostales, presbiterianos, todos tienen su mirada en la reconstrucción de ese templo. Les hago la pregunta, ¿tendría validez la reconstrucción de ese templo? No tiene ninguna validez. ¿Cuál es el santuario que tiene validez? El de los cielos, el celestial. Ese es el que es el que nos debe de importar. Ese es el que debemos de estar meditando. ¿Qué obra está haciendo Cristo Jesús ahí? Dice aquí, en este comentario del libro de Mateo, capítulo 27. Miren lo que dice ahí abajito. Donde dice Mateo 27. Y leemos en el versículo 51, hablando de ese mismo velo del templo que se rasgó. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Cuando eso terminó, esta cita dice aquí, ¿qué dice aquí? La presencia de Dios retirada ¿de dónde? Del santuario terrenal. Esa cita ustedes la tienen en sus Biblias de estudio. Cuando Dios rasgó
el velo del templo, dijo Dios: no puedo revelar más mi presencia en el lugar santísimo. ¿Qué dijo Dios? No va a estar más mi presencia ahí. Un camino nuevo y vivo, frente al cual no cuelga ningún velo, se ofrece a todos. La humanidad pecaminosa y doliente no necesita más esperar la venida del sumo sacerdote. En esta otra declaración vamos a mirar cómo estaba el sacerdote y por qué la presencia de Dios también se retiró por esta causa. Ahora estamos en Mateo capítulo 26 y el versículo 3. Mateo 26 y el versículo 3. Miren lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a pedirle a nuestra hermana Patti que lo lea. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás. Versículo 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Hasta ahí. ¿Cómo estaban los sumos sacerdotes? Estaban reunidos. Estaban en consejo reunidos. ¿Y quiénes más estaban aparte de los sacerdotes? Los escribas. ¿Y quiénes más? Los ancianos. ¿Y quién más estaba ahí? El sumo sacerdote, Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. Así que, ¿qué estaban practicando los sacerdotes? Estaban practicando el engaño. Ahora, un sumo sacerdote, si está siendo dirigido por Dios, ¿puede practicar la mentira? No. ¿De quién es la mentira? Dice Santiago y Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10, que el padre de la mentira es el diablo. Y estos sacerdotes, ancianos, príncipes y sumo sacerdote estaban planeando un consejo, un plan para aprender a Jesús con engaño. Miren cómo lo declara el espíritu de profecía. Ustedes lo tienen ahí en la Biblia de estudio abajo. El sacerdocio, dice aquí, se había corrompido tanto que los sacerdotes no tenían escrúpulos en entregarse a los actos más fraudulentos y criminales para llevar a cabo sus designios. ¿Tenían escrúpulos? ¿Decencia? ¿Dignidad? ¿Temor a Dios? No los tenían. ¿Saben ustedes que esa es la misma condición en la que está la iglesia en la actualidad? Misma declaración que dice ahí, la presencia de Dios se retiró de Israel. ¿Saben que es la misma declaración que dice el espíritu de profecía? Que la presencia de Dios ya no está en la conferencia general de la iglesia adventista. Lo vamos a leer más adelantito. Y esta misma condición del sacerdocio es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. ¿Saben ustedes que se practica el fraude, la mentira, el soborno? ¿Saben ustedes que esos grandes sumos sacerdotes o sacerdotes hacen negocio con el pueblo? Prestan dinero a cambio de réditos dentro del pueblo. Miren qué más sigue diciendo cómo estaba el sacerdocio.
Los que asumieron el cargo sacerdocio antes del tiempo del primer advenimiento de Cristo y durante él no eran hombres divinamente señalados para la sagrada obra. Es decir, los sumos sacerdotes ya no eran puestos por Dios. ¿Saben qué era lo que hacían los sacerdotes? Compraban el puesto. El que daba más dinero era el que ascendía al sumo sacerdocio. Lo mismo que ocurre hoy. Compran el puesto. ¿Saben ustedes que dentro de la conferencia hay partidos donde se eligen entre ellos? Ya no los pone Dios. Lo mismo estaba ocurriendo en el tiempo de Jesús. Ellos compraban el puesto. Miren qué más sigue diciendo. Aspiraban con vehemencia ese cargo, ¿por amor a qué? Al poder y a la ostentación. Deseaban un puesto desde el cual pudieran tener autoridad. ¿Para qué? Para practicar sus fraudes bajo un manto de piedad y así poder escapar de ser descubiertos. El sumo sacerdote ocupaba un puesto de poder e importancia. No solo era consejero y mediador, sino juez, y sus decisiones eran inapelables. Los sacerdotes estaban limitados ¿por quiénes? Por la autoridad de los romanos. ¿Saben ustedes quiénes controlan ahorita a los sacerdotes de la conferencia general? Los jesuitas, una rama del papado que viene de la tradición en el seguimiento del imperio a el imperio papal. Y ahora, como estaba el pueblo de Israel en ese entonces, está ahorita. Están, como dice aquí, bajo la autoridad de los romanos y no se les daba el poder de condenar a nadie legalmente a muerte. Ese poder estaba en manos de los que gobernaban a los judíos. ¿Quiénes gobernaban a los judíos? Los romanos. ¿Y quién debería de haberlos gobernado? El gobernante de Israel debía de haber sido Dios. Dios debía de haberlos dirigido y gobernado. Pero ahora, ¿las órdenes de quién obedecían? De los romanos. ¿Saben ustedes las órdenes de quién reciben y obedecen los pastores adventistas? De los romanos jesuitas. Por eso ellos ya no predican el mensaje de los tres ángeles, porque los romanos le prohibieron predicar este mensaje. Miren qué más sigue diciendo. Hombres de corazón corrupto procuraban ocupar el importante cargo de sumo sacerdote y a menudo lo conseguían por medio de ¿qué? Del soborno y de qué más. Y del asesinato. ¿Se imaginan ustedes a un sumo sacerdote que mandaba a matar a otro sacerdote para que él pudiera subir a tan ansiado cargo? Lo compraban, sobornaban, mataban. Así estaba el sacerdocio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote dice aquí, el sumo sacerdote, vestido con sus mantos consagrados y costosos, con el pectoral sobre su pecho, con la luz que brillaba sobre las piedras preciosas engarzadas en el pectoral, presentaba una apariencia sumamente imponente
y cautivaba admiración, reverencia y espanto en la gente sincera y leal. ¿Saben qué es lo que produce ahora eso en los sacerdotes actuales? Y que produce reverencia, que produce temor, que produce obediencia del pueblo hacia los sacerdotes. Es los títulos que tenga ese pastor. Entre más títulos tiene, más reverencia le hacen. Entre más títulos tiene, más temor le tienen. Entre más títulos tiene, más le obedecen. No cuestionan, no preguntan. La palabra de este sacerdote, entre más título tiene, está por encima de la misma Biblia. Así estaban en los tiempos de Jesús. Miren qué más sigue diciendo. El sumo sacerdote fue diseñado de manera especial, ¿para qué? Para representar ¿a quién? A Cristo, quien llegaría a convertirse en el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora yo les hago la pregunta, este sumo sacerdote de Mateo 26:3, llamado Caifás, ¿era un digno representante de Cristo? Dice aquí que era corrupto. Sin embargo, ¿a quién obedecía el pueblo de Israel? A ese corrupto. Su palabra del sumo sacerdote estaba por encima de la misma palabra del Hijo de Dios. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, un solo testimonio, de los cuales hay muchos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, a una familia le preguntaron quién había sanado a su hijo. Y el hijo contestó, el que me sanó se llama Jesús, el Mesías. Sus padres sabían que el que había sanado a su hijo era Jesús el Mesías. Pero por dice que se mantuvieron callados. Miren lo que dice Juan capítulo 9 y el versículo 19. ¿Cómo dice, hermano José? Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís, que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 20. Respondiendo sus padres les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Ahora miren lo que dice el versículo 22. Pongan atención a Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que él era Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. Fíjense bien, sus padres sabían que el Mesías, el Cristo, era el que había sanado a su hijo de la ceguera que él tenía. Pero ¿qué hicieron los padres? No dijeron por miedo. No dijeron por miedo. ¿A quién? A los sacerdotes, a los judíos, porque cualquiera que confesaba que Cristo era el Mesías, ¿cuál era la reprensión que recibían? Los expulsaban de las iglesias, de las sinagogas. Hoy de igual manera ocurre lo mismo. ¿Saben qué es lo que le dicen los pastores a sus miembros de iglesia? No vayan ni se junten con los disidentes.
No les crean a sus mensajes. No los escuchen. Demonios tienen. Y si ustedes van y se congregan con ellos, los vamos a expulsar de la iglesia. Los vamos a borrar de la iglesia. Los vamos a poner en disciplina. Exactamente lo mismo. ¿Cómo está el sacerdocio entonces ahorita? Corrompido como estaba en los tiempos de Caifás. Por eso dice aquí, miren lo que sigue diciendo. No era, ¿qué dice aquí? Sumo sacerdote. ¿Qué es lo que no era Caifás? Con Caifás, ¿qué dice aquí? Terminó, ¿qué cosa? El sumo sacerdocio judío. ¿Quién fue el último sumo sacerdocio del templo terrenal? Caifás. Ahora les hago la pregunta. ¿Saben ustedes que ahorita en Israel hay sacerdotes? ¿Saben ustedes que hay sumo sacerdote? ¿Ese sacerdocio es válido? Ya no es válido. El último es Caifás. Ese fue el último. Entonces todos están mirando hacia Jerusalén, la terrenal, hacia el templo terrenal, y que están esperando la reconstrucción del templo, y que están esperando que abran las puertas y se ofrezcan sacrificios. ¿Está vigente eso? No. Ya no. Ya no hay sumos sacerdotes terrenales. Se extinguieron, se terminó. Se acabó esa línea con Caifás. Miren qué más sigue diciendo. ¿Cómo era Caifás? El servicio se había vuelto vil y corrupto y ya no tenía relación alguna con Dios. ¿Ese sacerdocio tenía relación alguna? No. Y entonces el sacerdocio que hay ahorita allá en Israel, ¿tiene relación alguna? Tampoco. La verdad y el derecho eran odiosos de los sacerdotes. Eran, dice ahí, tiranos y engañadores, llenos de planes egoístas y ambiciosos. Un servicio tal no podía perfeccionar nada, pues estaba en sí mismo plenamente como corrupto. La gracia de Dios no tenía ninguna relación con él. Caifás era sumo sacerdote, ¿qué dice ahí? Solo aparentemente, porque Dios no lo había puesto ahí. Él compró ese cargo. Llevaba los vestidos sacerdotales, pero no tenía una relación vital con Dios. Era incircunciso de corazón, orgulloso y altivo. Demostró que por su indignidad nunca debería haber llevado las vestiduras del sumo sacerdote. No tenía autoridad celestial para ocupar ese puesto. No tenía ni un rayo de la luz de Dios que le mostrara lo que era la obra del sacerdote o para qué se había instituido ese oficio. ¿Saben ustedes que esa es la misma expresión que se ocupa para la iglesia establecida? Aquí, luego ustedes pueden leer Mateo capítulo 26, versículo 57, y van a ustedes a mirar más todavía de lo que habla del sumo sacerdocio y de ese velo del templo que se rasgó. Para entrar a nuestra parte final de cómo la presencia de Dios se retira de su templo, miren lo que dice. ¿Por qué es que se retiró?
El Señor llamó ¿a quién? A su pueblo Israel. ¿Cierto o falso? Sí, lo llamó. ¿Y qué más hizo? Y lo separó del mundo a fin de confiarle un cometido sagrado. Lo hizo de su ley y quiso por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Por este pueblo la luz del cielo había de resplandecer en los lugares oscuros de la tierra, y había de oírse una voz llamando a todos los pueblos a apartarse de su idolatría para servir al Dios viviente y verdadero. Miren por qué se retiró. ¿Qué dice ahí? Si los hebreos hubiesen sido fieles a su cometido, ¿qué dice aquí? Habrían sido una potencia en el mundo. Pero no lo fueron. Dios habría sido su defensa y los habría ensalzado sobre todos los demás naciones. Su luz y su verdad habrían sido reveladas por su medio. Y destacado bajo sabia y santa dirección como ejemplo de la superioridad de su gobierno sobre toda forma de idolatría. Pero ¿qué dice aquí? Pero ellos no cumplieron su pacto con Dios. ¿Saben ustedes que eso es lo que ha pasado con la iglesia la iglesia organizada adventista? Han dejado su cometido. ¿Cuál es nuestro más grande cometido? La predicación del mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué más? Y separarnos del mundo. ¿Se acuerdan que al principio leímos que cuando la presencia de Dios está en un lugar, ¿qué hace esa presencia? Santifica, purifica. Entonces, si la presencia de Dios está en ese lugar, ¿cómo tiene que andar? Llámese iglesia o llámese cristiano. Santificado. ¿Puede estar unido con el mundo? ¿Puede vivir como el mundo? ¿Puede pensar como el mundo? ¿Puede actuar como el mundo? No puede, porque no pueden habitar la luz con las tinieblas. No puede habitar Cristo con Belial, porque no se puede servir a 2 señores. No se puede. Miren qué dice aquí. Pero ellos no cumplieron su pacto con Dios. Siguieron las... ¿Qué dice aquí? Idólatras de otras naciones. ¿Qué se practica hoy en día en la conferencia y en las iglesias adventistas? Estamos hablando del considerado pueblo de Dios. ¿Qué se practica? Idolatría. Prácticas paganas. Eso se practica. Y en vez de dar al nombre de su creador alabanza en la tierra, su conducta lo expuso al desprecio de los paganos. Sin embargo, el propósito de Dios debe lograrse. El conocimiento de su voluntad debe difundirse en la tierra. Cuando un pueblo no logra su cometido, Dios se aparta de ese pueblo, desecha ese pueblo y se va en busca de los que quieran hacer su voluntad. Así siempre ha ocurrido. Esta cita está en Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 155. Ahora miren lo que habla de nosotros. Y eso está en el mismo libro, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 156. ¿Qué dice ahí? Dios ha llamado ¿a quién? A su iglesia en este tiempo, hoy. Y miren
Como llamó ¿a quién? Al antiguo Israel. ¿A quién llamó primero? Al antiguo Israel. ¿Qué hizo con ese Israel? Lo desechó, es lo que hemos estado leyendo durante todo este día. Y ahora, ¿a quién llamó? A nosotros. Y si hacemos lo mismo, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a desechar también. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. La ha separado ¿de qué cosas? De las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. ¿Dónde la quiere tener Dios a su iglesia? Cerquita de Él. ¿Qué le ha dado Dios? El mensaje de los tres ángeles. ¿De dónde la ha separado Dios? Del mundo. ¿Y de quién más las ha separado Dios? De las iglesias caídas. Babilonia. Pero ¿saben ustedes qué ha hecho esta iglesia? Ni se ha separado del mundo, ni predica el mensaje de los tres ángeles, y se ha unido a las iglesias caídas. Ahora les hago la pregunta, si hace eso, ¿estará la presencia de Dios ahí? No lo está. No lo está. Miren qué más sigue diciendo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos confiados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan ¿a quiénes? A aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. Vi que muchos de los que se jactaban de creer la verdad referente, dice aquí, a los últimos días, encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino. Cuando nosotros miramos esas historias de Israel y cómo los israelitas murmuraban, ¿qué decimos nosotros, hermanos? Que cómo es que ellos, viendo la nube todo el tiempo en el santuario, cómo Dios les daba el maná, cómo Dios les abría el mar rojo, cómo Dios derrumbaba las murallas de Jericó, cómo Dios iba delante de las batallas, cómo es que aún así murmuraban. Hicieron su becerro de oro, aparte de que miraban la presencia de Dios. Miren lo que dice aquí, hablando de los que creemos esta verdad. Y después de lo maravillosamente que Dios les había tratado, fueron tan ingratos que olvidaron cuánto Dios hiciera por ellos. Y miren lo que contestó el ángel. El ángel dijo, ¿qué dijo el ángel? Peor que ellos habéis hecho vosotros. Imagínense. ¿Será acaso que nosotros hemos hecho peor que ellos, hermanos? Me lleno de tristeza, dice la mensajera del Señor, cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo como hijos de Dios individualmente,
Pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha, ¿qué dice ahí? Separado de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Nuestro comportamiento, el orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón. ¿Quién debería de vivir ahí? Dios. Pero ¿quién mora ahí? El mundo. Miren qué más. Sin temor a ser descartados o condenados. ¿Saben ustedes que hay algunos que dicen que Jehová no hace bien ni hace mal? Que Jehová no castiga, que Él es misericordioso. Que no tengamos miedo porque Él es bueno. Él no hace nada malo. Miren lo que sigue diciendo. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. ¿Y qué dice aquí? La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y se asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el discernimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios ha hablado de su palabra y de los testimonios. La luz ha brillado y ambos han sido, ¿qué dice ahí? Menospreciados y desatendidos. El resultado se ve tan claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Quiero terminar con esta cita que dice aquí: en este paso ha habido un cambio de responsabilidad, pero permanecen sin cambio los principios equivocados. La misma obra que se ha hecho en el pasado, está hablando de 1888, será llevada adelante a la manera de la asociación de la Conferencia General. El carácter sagrado de esta asociación, ¿qué dice aquí? Está rápidamente desapareciendo. ¿Cómo están los sacerdotes entonces ahorita? Corruptos, como estaba en el tiempo de Caifás. El carácter sagrado se ha ido perdiendo. ¿Qué entonces será considerado como puro, santo y contaminación? ¿Habrá voz alguna que el pueblo de Dios pueda considerar como la voz que pueden respetar? Ciertamente en la actualidad, ¿qué dice el espíritu de profecía? Nada existe que lleve las creencias. Lo sagrado es mezclado con asuntos terrenales que ninguna conexión tiene. El esclavizar las almas de los hombres está profundizando las tinieblas que ya las rodean. Quienes ahora pueden sentirse seguros en respetar la voz de la asociación de la Conferencia General. ¿Por qué ya no se respeta esa voz? Porque el carácter sagrado de esta asociación lleva años que ha perdido el carácter sagrado. Si la gente de nuestra se entendiera el manejo de los hombres que caminan a la luz de los chispazos de su propio fuego, respetarían sus decisiones. Contesto, ¿qué dice ella?
No, ni por un momento. Se me ha mostrado que el pueblo en general no sabe que el corazón de la obra está quedando mórbido y corrompido en Battle Creek. Muchos se encuentran en condición letargosa, languida y apática, y sancionas planes que no entienden. ¿Dónde se encuentra la voz y de dónde vendrá, a la cual el pueblo puede escuchar sabiendo que viene del verdadero pastor? Soy llamada por el Espíritu de Dios a presentar estas cosas ante ustedes según la práctica de los pocos años pasados. Así como los judíos rechazaron a Cristo, la iglesia también ha rechazado el mensaje de Cristo. Y si han rechazado el mensaje de Cristo, han rechazado ¿a quién? A Cristo. En Minneapolis, Dios dio a su pueblo en un nuevo engarce algunas gemas de verdad. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. Así como rechazaron a Cristo, así también hoy el moderno Israel ha rechazado las enseñanzas de Cristo. Les hago la pregunta para terminar. ¿Puede Dios desechar a este Israel? Claro que sí. ¿Puede Dios desecharnos a nosotros? También. ¿Puede Dios desechar a un ministerio? También. ¿Puede Dios, como leímos aquí y como vimos en la mañana, estoy avanzando aquí, puede Dios desechar a los que están enseñando que hay que ir a la Jerusalén terrenal? ¿Los ha desechado Dios? Sí, los desecha Dios, porque están en contra de su verdad, en contra de su palabra. Por eso Dios ha desechado este sistema apóstata. Dios ha desechado estas enseñanzas de pastores evangélicos. Dios ha desechado, miren cómo lloran allá por la esperanza de un Mesías. Le voy a bajar un poquito de volumen. Miren ustedes cómo lloran para que venga el Mesías, pero no saben que ya ha venido. Es una tristeza, hermanos, pero es la pura realidad. En el muro de los lamentos, dice Gary Lee, pastor evangélico, allá atrás está llorando un judío que tristemente no ha mirado que el Mesías ya vino. Y llora con lamento, quiere ver a su Mesías, pero ya el Mesías ha venido. Ya entró al santuario celestial, no hecho de manos. Tristemente, ¿qué pasó con esa nación? Dios los desechó. Ellos individualmente tienen la oportunidad de ser hijo de Dios, pero como nación, hermanos, que hemos leído durante todo el día en la palabra y los testimonios, ya no tiene validez ni el santuario terrenal que ellos se esmeran por construir. Dios les dice que no oren así. Aquí está el presidente que un día fue de esta nación. ¿Qué espera él y qué está mostrando él al ir aquí a este lugar en vez de ir allá al santuario celestial? Él está mostrando su apoyo a la reconstrucción de ese templo.
Está mostrando el apoyo a la enseñanza de que miren a esa tierra, a ese templo. Eso es lo que Él está mostrando. Ahora les hago la pregunta, ¿y qué tal con estos pastores adventistas, estos ministerios, que también enseñan lo mismo, que los llevan a que miren allá, que es Jerusalén? ¿Será acaso que Dios, si hemos mirado, desechó al pueblo de Israel, ha quitado la presencia de Dios de la conferencia general? Les hago la pregunta, Dios no puede haberse ido de este ministerio después de haber enseñado la verdad y ahora irse en pos de la apostasía. Les hago la pregunta, ¿será que acaso que Dios no puede hacer eso? Claro que sí. Dios se aparta de todos aquellos que enseñan la mentira, que enseñan el error. ¿Acaso nosotros necesitamos hacer eso? Dios se ha apartado de este ministerio también, porque están enseñando el error. ¿Qué más? Miren aquí. No tiene audio creo. Pero quiero terminar porque coloqué una última cita aquí. De muy mala gana retrae el Señor su presencia. ¿De quiénes? De aquellos a quienes bendijo con gran luz, y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles. ¿En qué tiempo está hablando? ¿Presente, pasado o futuro? En pasado. Fueron alguna vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección. Pero miren lo que dice ahora. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 66. Pero ¿qué ocurrieron con ese pueblo, ese pastor, ese ministerio? Pero se apartaron de él e indujeron, ¿qué cosa? A otros en el error, y por lo tanto, ¿qué dice aquí? Caen bajo el desagrado divino. ¿Qué pasa si enseñamos mentira, hermanos? Dios se aparta de nosotros. ¿Qué pasa si enseñamos el error? Les hago la pregunta, ¿Dios se puede retirar de un ministerio? Sí. ¿Dios se puede retirar de un pastor? Sí. ¿Ese pastor pudo haber enseñado la verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si empieza a enseñar el error? ¿Quién se aparta de él? Dios se aparta de él. Ahora les hago la pregunta, cuando ustedes disciernen ese error, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. Miren lo que dice aquí. Vi, primeros escritos, página 124, que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es, ¿qué dice aquí? Malo alentarlos así mientras enseñan, ¿qué cosa? El error, que es veneno mortal para el alma. Y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres, la influencia de tales reuniones no es buena. Y miren lo que dice, si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos, como dice ahí, firmemente en la libertad con que Dios, con que nos emancipó, y regocijarnos en la verdad. Miren cómo se siente Dios. Dios siente
desagrado. ¿Con quiénes? Hacia nosotros cuando vamos a escuchar, ¿qué cosa? El error sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, es decir, a menos que vayamos a predicarle la verdad, entonces podemos ir. Pero si vamos nosotros voluntariamente, donde se enseña el error y donde se enseñan doctrinas de hombre, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Ahora les hago la pregunta: ¿podemos estar unidos con esos ministerios o iglesias que han caído en el error? ¿Qué dice ahí, hermanos? Que no se puede. Hay una cita en Mensajes Selectos que dice: es mejor 6 convertidos que 60 inconversos. Cuando el Señor Jesús le decía estas palabras tan duras, los discípulos les decían: Señor, se está yendo la gente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿También vosotros se quieren ir? Como diciéndoles a ellos: ustedes también, si quieren, se pueden. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, mi Señor, porque de ti salen palabras de vida eterna. Eran 12. Y esos 12 eran mejores que toda esa multitud que después fueron los que estaban ahí en el pretorio diciendo: crucifícale, crucifícale. Por eso, Señor, hermanos, es mejor 8 dentro del arca en el lugar santísimo que miles fuera de esa arca. Es mejor. Pidámosle a Dios, hermanos, mantenernos firmes, aún así se desplomen los cielos. Así seamos 6 nada más, pero es mejor 6 que muchas multitudes. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos haga que su presencia more en cada corazón. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, ya se ha ocultado el sol, ya se ha ido tu sábado. Y queremos darte las gracias porque nos has permitido haber reposado tu santo día. Te damos las gracias por las visitas que tuvimos el día de hoy. Y de igual manera, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Por cada uno de mis hermanos que están alrededor del mundo buscando hacer tu voluntad, separándose del mundo, limpiándose, purificándose en la sangre del Cordero. Por aquellos hermanos que están predicando el mensaje de los 3 ángeles, que están enseñando el don de profecía, que están regresando a las sendas antiguas. Por tu pueblo, ese remanente que tú le llamas fiel y verdadero, ese remanente al cual tú le llamas santos, que tienen tu paciencia, que guardan tus mandamientos y que se regocijan porque tienen la fe de Jesús. Ese remanente, Señor, que va a estar sellado antes de que usted deje caer el incensario cuando digas estas palabras: consumado es. Hay un remanente, mi Dios, que usted tiene, usted los conoce y que saben que tienen que adorarte en espíritu y en verdad. Por eso, mi Dios, te ruego y te suplico en oración
por todos aquellos hermanos que están dando sus dones, sus talentos, su tiempo, su dinero, sus recursos para tu obra. Y que así sea por medio de estudios bíblicos, por medio de sermones compartidos por las redes sociales, por medio de libros, por medio, Señor, de llevar este mensaje de los tres ángeles. Ayúdanos pues, Señor, mi Dios, a mantenernos en tu camino. Ayúdanos a que usted more en nosotros y con nosotros, y que no cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel, porque tú querías morar con ellos y en ellos. Y que tu nombre sea escrito en la frente de cada uno de tus siervos, donde pueda decir santidad a Jehová. Todo esto, pues, mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y para nosotros que estamos aquí, vamos a despedirnos con el himno del Santo Día del Señor.